tardes a todos. Mi nombre es Arturo para los que no me conocen y este es mi GT500. Yo sé. Están diciendo de qué carajo tú hablas, ahí no hay un GT500. Es verdad, aquí no hay un GT500, pero aquí es donde estaría el GT500 si tuviera todavía mi GT500. Porque pues perdí el GT500 en el huracán María. Para las personas raras que a lo mejor no saben, en septiembre del 2017 a Puerto Rico un huracán llamado María nos dio por medio y nos partió en dos y nos dio por culo, nos dio por todos lados, honestamente, les dio por todos lados a todo el mundo. El puertorriqueño que te diga a ti que el huracán a él no le afectó en absolutamente nada es porque no está en Puerto Rico. Ahora, claro, y con todo eso, la gente fuera de Puerto Rico lo más seguro les afectó de alguna manera directa o indirectamente. Por lo tanto, mientras ninguno de mis carros estaba en mi casa, excepto el GT500, pues fue el único carro que perdí por culpa de la odia puta de huracán María. Ustedes a lo mejor se preguntan, ¿qué pasó que causó que tú perdieras el GT500? Pues se inundó, todo esto se inundó, el agua llegó, está por aquí y técnicamente tapó todo el carro. Van a poder ver en videos o fotos. Y a lo mejor tú vienes y te preguntas, pues entonces explícame cómo rayos se inundó todo esto cuando que tú tienes una verja ahí que se nota que tiene huecos por donde el agua tiene que pasar. Muy cierto. Pero, como era la primera vez que a Puerto Rico le da un huracán categoría 5, a lo mejor en que sea en 100 años si no me equivoco, pues la alcantarilla que tenemos al frente de la casa se tapó, la alcantarilla que está al principio de la calle se tapó y después la pared se tapó. ¿Cómo se tapa la pared? Pues todas las hojas y todas las matas de todo el mundo vienen y dan aquí. Se tapa, crearon un muro, el agua llegó hasta aquí técnicamente y inundó completamente el carro. Y honestamente, ¿qué uno puede hacer durante ese momento? Pues tienes una de dos opciones. O tú sales e intentas de mover el carro antes de que se inunde para que después la gente diga, ah, diablo, Arturo, pero qué persona más materialista, en el mismo medio de un huracán categoría 5 sale a mover su carro. O después la otra gente viene y dice, concho, Arturo, pero porque tú no fuiste y saliste en el medio del huracán a mover el carro, ¿no? No hay manera de ganar con la gente siempre va a decir algo que hice mal o que podía haber hecho, por hubiese puesto tape a las puertas, o le hubiese puesto tape al bonete, o hubiese metido el carro dentro de una bolsa, o lo hubiese puesto encima de unos bloques o algo. No hay manera de ganar porque siempre la gente va a decir que de alguna puta manera fue culpa mía que el carro se inundó. Siempre hay alguien que viene a joder con el tema. Vamos a decirte, yo lo último que pensé que le podía pasar al carro es que se inundara. Yo, aquí estaba el Lexus, por si no vieron el video del Lexus que se inundó, aquí estaba el Lexus. Al frente del Shelby habíamos puesto la Raptor que tenía, la pusimos al frente y aquí estaba la guagua protegiendo el portón. Todo se puso de una manera para, número uno, proteger el portón y para que si en algún momento venía algo volando de allá, o venía algo volando de allá, o venía volando algo de algún lugar, pues le metiera a la Raptor que estaba estacionada aquí, o le metiera al Lexus, pero que evitara de alguna manera darle al Shelby. En todo momento yo intenté de proteger el Shelby. ¿Qué sucedió? Pues obviamente en ningún momento vino nada volando y le metió a ningún carro. Lo único que vino fue todo el agua, inundó todo, se llevó el Lexus, se llevó el Shelby, la Raptor casi se inunda, la guagua que estaba ahí se inundó. Fue horrible. Fue un condenado peo que jamás y nunca hubiésemos pensado que iba a pasar. Y fue uno de los momentos más frustrantes
de mi vida, porque tienes que sentarte a mirar y no saber qué hacer o qué va a pasar después, o si vas a poder salvarlo, o si acabas de perder tu carro, si el seguro te va a pagar lo que tú consideras que tu carro vale. Realmente era un caos. Era un caos donde yo no sabía qué iba a pasar. Tú simplemente tenías que pararme a mirarlo mientras el carro prendía la alarma cuando parece que el agua tocó en algún momento algún cable o algo, no sé. Y aquí es que estaba mi GT500. Fueron 5 años con el carro hasta que vino la jodida puta mierda de María. Corrección, no la jodida puta mierda, la jodida puta de María, y se llevó mi carro. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Cuando el huracán empezó, a lo mejor otra persona hubiese dicho, pero tú no viste que el carro estaba empezando a inundarse, que todo esto estaba empezando a inundarse. El problema fue que cuando el huracán empezó, la casa se empezó a inundar. Obviamente uno está bregando con que la casa se está inundando, tienes que parar el agua de que entre, es un peo, un caos adentro de la casa, el huracán, son las 6 de la mañana, tú realmente no sabes cuándo esto va a parar, acaba de empezar a las 6 de la mañana, a las 9 y pico de la mañana, 10 de la mañana, es que entonces yo me percato que hay un pie de agua acá afuera. Y entonces ahí es que entonces entra el dilema de que el huracán está ahí mismito en su apogeo, y entra el dilema de si yo salgo, tengo que mover la Raptor para poder sacar el Shelby, pero entonces si saco la Raptor ya no voy a estar bajo techo, vale la pena intentar de coger un riesgo saliendo a mover la guagua para mover el carro. Entonces ¿a dónde voy a meter el carro? Porque la otra boba estaba en el medio. Realmente no hay mucho que uno pueda pensar en hacer o para resolver. Es difícil analizar realmente en ese momento las circunstancias que estaban pasando. Es bien difícil ponerse en los zapatos de la persona pasando. Realmente no sé. Hay mucha gente que me ha dicho que yo hubiesen salido, hay mucha gente que me hubiese dicho que no hubiesen salido, hay gente que me hubiese dicho que pues para el carajo te compras otro, pero la realidad es que pues ese carro era único para mí. Y al final del día, la única razón por la cual estoy haciendo este video es porque yo sigo poniendo fotos de él en Instagram. Porque como una persona que no supera a su ex, pues yo no lo supero. Y como no lo supero, yo sigo poniendo las fotos en Instagram. Y yo sé que la mayoría de la gente que a lo mejor termina viendo videos míos en YouTube es porque de alguna manera me encontraron en Instagram y de Instagram llegaron a YouTube. Debido a que yo me paso poniendo fotos de él en Instagram, yo dije, tengo que hacer un video explicando a dónde demonios está el GT500. Porque la gente a lo mejor entra a mi Instagram diciendo, este tipo es un embustero que pone fotos de un GT500 que no tiene. Pues es verdad. No lo tengo, pero en un momento sí lo tuve y las fotos obviamente son del que era mi carro. Eso no tengo de otra, tú sabes. Y como llevo tiempo sintiéndome mal por estar poniendo fotos de un carro el cual ya no tengo, pues decidí hacer un video para explicarle a la gente qué carajo fue lo que le pasó a mi GT500 y por qué ya yo no tengo un GT500. Que a lo mejor estoy en plan de comprarme uno de nuevo, pero la realidad es que pues no es difícil porque uno no quiere, ya uno pierde uno tiene un amor con el carro y comprar otro no va a rellenar eso y las experiencias y lo que uno ha pasado con el carro, pero pues no sé cuál va a ser el próximo carro, pero ojalá sea otro GT500. Y nada, realmente por eso hice el video, simplemente quería explicar qué fue lo que le pasó al carro y enseñarlo y para que vieran cómo fue que sucedió. Eso es todo. Hasta la próxima.